Este no es solo otro episodio, es probablemente el más importante que hayamos grabado. En los próximos minutos reuniremos lo mejor de todo lo que hemos aprendido hasta ahora, las lecciones más poderosas sobre el sueño, la memoria, la alimentación, el movimiento, el envejecimiento y la independencia. Es un recorrido completo, desde el amanecer hasta la noche, desde el primer segundo en que abres los ojos hasta el último instante antes de cerrar el día. Y para guiar esta conversación, está con nosotros alguien que ya se ha convertido en el corazón de este programa. Un hombre que a sus más de 100 años sigue practicando la medicina, sigue enseñando, sigue inspirando. En Japón, su nombre es sinónimo de longevidad activa y claridad mental. En este espacio, es nuestro amigo, Dr. Inohara, bienvenido de nuevo. Gracias, John. Y gracias a todos los que están aquí, escuchando desde sus casas o caminando bajo el sol. Hoy quiero que pensemos en algo diferente. No se trata de una charla más sobre salud, sino de una oportunidad de reordenar el día, de mirar con atención los momentos que pasamos por alto y que, sin saberlo, están decidiendo cómo envejecemos. Eso es lo que hace que este episodio sea especial. No es la duración, es la totalidad. Vamos a acompañarte desde el momento en que despiertas hasta el momento en que el cerebro entra en sueño profundo. Verás donde tu salud se construye o se rompe, no con culpa ni exigencia, sino con comprensión. Porque cuando entendemos, dejamos de luchar y empezamos a cuidar. Y quiero decir algo desde el corazón, si es la primera vez que escuchas este podcast, elegiste el mejor momento para comenzar. Y si llevas tiempo con nosotros, este es el momento de consolidar todo lo aprendido. Así es, John. Envejecer no significa desvanecerse. Significa refinar la vida, aprender a escuchar los mensajes del cuerpo, interpretar las señales del cerebro y usar el tiempo como un aliado. Durante décadas hemos confundido envejecimiento con pérdida, pero el envejecimiento puede ser una forma de ganancia, más atención, más presencia, más sentido. Eso me hace pensar en algo que mencionó en un episodio anterior, cuando dijo que el cerebro envejece no cuando olvida, sino cuando deja de escuchar. Exactamente. Y por eso vamos a comenzar este recorrido desde el principio, los primeros segundos del día, ese instante tan breve y a la vez tan revelador. Lo que hacemos o ignoramos en ese momento puede determinar el ritmo de todo el día. Así que comencemos allí, justo cuando abres los ojos. Dr. Inohara, después de atender a miles de adultos mayores durante más de un siglo, ¿cuál es el primer momento que les enseña a no pasar por alto? Los primeros 60 segundos después de despertar. Los primeros 60 segundos después de despertar. Esa frase suena casi poética, pero me intriga profundamente. ¿Por qué es tan importante ese momento, Dr. Inohara? Porque es el instante en que el cerebro intenta hablarte con más claridad, pero la mayoría no lo escucha. Apenas abrimos los ojos, el cuerpo entero se reinicia, el corazón ajusta su ritmo, los pulmones amplían la respiración y el cerebro evalúa si el sistema está equilibrado. Es un momento de diagnóstico natural. Pero en lugar de escuchar, la mayoría se levanta de golpe, toma el teléfono o descarta cualquier torpeza como cosas de la edad. Y eso, John, es un error enorme. Está diciendo que los pequeños tropiezos de la mañana, los temblores, la torpeza o el mareo, ¿no son simples efectos del envejecimiento? Exactamente. Son pistas, pequeñas alertas del cerebro diciendo, estoy luchando, necesito atención. Antes de que la memoria falle o la confusión aparezca, el cuerpo da señales más sutiles, una mano que no coordina bien, una palabra que tarda en salir, una sensación de desequilibrio. Esas son las primeras grietas en la conexión neurológica, y si las notamos a tiempo, podemos fortalecer el puente antes de que se rompa. Eso cambia completamente la forma en que vemos las mañanas. Siempre nos han enseñado a buscar señales grandes, olvidar nombres, perder citas, confundir lugares. Pero usted dice que cuando esas señales aparecen, ya es tarde. Así es. Las verdaderas señales tempranas son silenciosas. La duda antes de hablar, el cepillo de dientes que se resbala, el pequeño mareo al ponerse de pie. No son casualidades. Son microfallos en la comunicación entre el cerebro y el cuerpo. Y lo maravilloso es que aún se pueden revertir si las atendemos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en esos primeros segundos? Primero, detenernos y observar. No saltar de la cama. Sentarse despacio, sentir los pies en el suelo, notar el equilibrio. Respirar profundamente 3 veces. Preguntarse, ¿cómo estoy hoy? Esa pausa de 1 minuto activa la corteza prefrontal, mejora la coordinación y, sobre todo, despierta la conciencia corporal. Es la manera más simple y efectiva de prevenir caídas, mareos y confusión matutina. Es fascinante, porque es tan simple y tan poderoso. Sí,
John. Durante décadas he visto pacientes mayores recuperar claridad solo con aprender a escuchar su cuerpo al despertar. Ese minuto se convierte en una práctica de conexión diaria. Y no se trata de miedo, sino de respeto. El cerebro envejecido no necesita prisa, necesita precisión. Y creo que ahí está la gran diferencia entre envejecer bien y envejecer por inercia. Exactamente. Muchos creen que el deterioro cognitivo empieza en la memoria, pero no. Empieza en la desconexión. Cuando el cuerpo y la mente dejan de sincronizarse, el sistema completo empieza a ralentizarse. Por eso siempre les digo a mis pacientes, antes de recordar, coordina. Antes de hablar, respira. Antes de moverte, escucha. Eso redefine completamente el significado de despertar. No se trata solo de abrir los ojos, sino de encender el cerebro con atención. Así es. Y ese minuto, si lo usas con conciencia, marca la diferencia entre un día reactivo y un día dirigido. Porque cuando el cerebro siente que le escuchas, responde con gratitud, mejora el equilibrio, la claridad y la energía. Dr. Inohara, antes mencionó que el primer minuto del día es una ventana de comunicación con el cerebro. Pero después de ese minuto, la mayoría de la gente sigue un patrón muy común. Se sienta, toma café y pasa los siguientes 90 minutos sin moverse. ¿Qué ocurre en el cuerpo cuando esa inmovilidad se convierte en rutina? Ocurre algo que la mayoría no imagina. El cerebro empieza el día con una sensación de apagado. Después de los 60, la sangre no circula con la misma fuerza que antes. El sistema vascular se vuelve más frágil y depende del movimiento para mantenerse activo. Cuando te quedas sentado demasiado tiempo tras despertar, el flujo de sangre hacia el cerebro disminuye, el oxígeno tarda en llegar y las conexiones neuronales se ralentizan. No estás descansando, estás desactivando tu energía. Es curioso, porque muchos piensan que esa quietud es buena, que el cuerpo necesita calma por la mañana. La calma es necesaria, sí, pero la quietud no es lo mismo que la inmovilidad. La quietud pacífica proviene del equilibrio, no de la falta de movimiento. Cuando el cuerpo se detiene por completo al iniciar el día, el cerebro interpreta que aún no ha comenzado. La inactividad prolongada se convierte en un mensaje de letargo. Y cuando eso se repite cada día, el cuerpo ajusta su biología para funcionar a un ritmo más lento. Y eso puede afectar también el estado de ánimo o la memoria. Profundamente. Hay una conexión directa entre la circulación sanguínea y la salud cerebral. Un estudio realizado con más de 8.000 adultos mayores mostró que quienes pasaban más de 9 horas diarias en posición sedentaria duplicaban su riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, incluso si hacían ejercicio más tarde. ¿Por qué? Porque el cuerpo toma su referencia del inicio del día. Si las primeras horas son pasivas, el cerebro se programa para conservar energía, no para crearla. Es decir, ese impulso inicial marca el tono de toda la jornada. Exactamente. Las mañanas son una señal de arranque biológico. Si no hay movimiento temprano, la presión arterial se eleva de forma ineficiente, el metabolismo se vuelve más lento y el sistema linfático, el encargado de eliminar desechos del cerebro, no se activa correctamente. Por eso tanta gente dice, me siento nublado, me cuesta concentrarme, necesito más café. No es falta de descanso, es falta de circulación. Y lo más sorprendente es que la solución no requiere esfuerzo extremo. Así es. Solo necesitamos movimiento suave y consciente. Dentro de los primeros 15 minutos de despertar, basta con estirarse, mover los hombros, girar el cuello, flexionar los tobillos o dar unos pasos. No se trata de ejercicio intenso, sino de recordarle al cuerpo que la vida sigue. En Japón, en muchas comunidades de longevidad, los adultos mayores realizan breves rutinas matutinas llamadas Ragyo Taiso, movimientos lentos al ritmo de la respiración. Duran apenas 5 minutos, pero activan todo el sistema. Y ese pequeño gesto cambia el día completo. Totalmente. El cerebro necesita oxígeno para pensar, para recordar, para mantener la motivación. Cuando te mueves temprano, no solo mejoras la circulación, también despiertas la mente emocional. La dopamina aumenta, el ánimo se eleva y la sensación de propósito se fortalece. Es biología pura, el cuerpo que se mueve es un cerebro que florece. Entonces, podríamos decir que envejecer con claridad empieza en esos primeros minutos de movimiento. Así es. Cada mañana es una elección entre reiniciar o apagarse. El movimiento no es opcional, es el lenguaje con el que el cuerpo le dice al cerebro, aún estoy aquí, aún tengo algo que ofrecer. Dr. Inohara, ya hablamos del movimiento, pero después de esa primera hora activa llega el siguiente gran paso del día, el desayuno. Es un momento que muchos consideran sagrado, pero también, según lo que usted ha dicho antes, uno de los más traicioneros.
¿Cuál es el error más común que ve en sus pacientes mayores durante esta comida? El azúcar, ion. Pero no solo el azúcar visible, como el de una galleta o un trozo de pastel. Hablo del azúcar oculto, ese que se esconde en los cereales saludables, en los yogures con sabor, en la granola, en la mermelada, incluso en un batido de frutas. Es el azúcar disfrazado de energía que, en realidad, roba claridad mental y acelera el envejecimiento cerebral. Y eso debe ser una sorpresa para muchos, porque muchos de esos productos se venden como ligeros o naturales. Exactamente. La industria alimentaria aprendió a cambiar el nombre del azúcar, pero no su efecto. Detrás de palabras como jarabe de agave, miel orgánica o jugo de frutas concentrado hay glucosa pura. Y el problema no es solo el tipo de azúcar, sino el momento en que lo consumes. Por la mañana, el cerebro aún está saliendo del estado de sueño. Su metabolismo es más sensible, sus receptores de insulina más reactivos. Si le das un pico de glucosa en ese instante, lo confundes. ¿Y qué ocurre dentro del cuerpo en esos primeros minutos después de un desayuno dulce? El azúcar entra en la sangre, la insulina sube para procesarlo, y durante unos minutos te sientes bien, despierto, con energía, incluso optimista. Pero luego llega la caída. Ese descenso de glucosa no afecta solo el cuerpo, sino también el cerebro. De repente, te sientes pesado, distraído, emocionalmente inestable. Y muchos adultos mayores confunden eso con bajones de edad o cansancio natural, cuando en realidad es una respuesta química a lo que desayunaron. Entonces, ese ciclo de subidas y bajadas puede explicar por qué tanta gente dice sentirse nublada a media mañana. Exactamente. Un estudio publicado en el Journal of Nutrition demostró que los adultos mayores que comenzaban el día con comidas de alto índice glucémico, pan blanco, cereales dulces, jugos, tenían un peor rendimiento en pruebas de memoria y atención que aquellos que desayunaban con proteínas o grasas saludables. Y lo más interesante es que esa diferencia se mantenía durante todo el día. Eso es enorme. Significa que lo que comemos en las primeras horas decide la lucidez de las siguientes 12. Así es. Por eso siempre repito, el desayuno no es solo combustible, es una instrucción para el cerebro. Si la instrucción es inestabilidad, el cerebro pasará el día buscando equilibrio. Si es estabilidad, operará con calma y enfoque. Entonces, ¿cómo debería verse un desayuno que favorezca al cerebro? Sencillo y sin exceso de azúcar. Huevos, avena natural con canela, aguacate, yogur griego sin endulzantes o incluso sobras de una cena equilibrada. Y para beber, agua con limón o té verde suave, no jugo. Porque incluso el jugo de naranja recién exprimido es azúcar líquida, y el cerebro no distingue entre natural o procesado, solo responde al exceso. Eso cambia por completo la idea tradicional de desayuno saludable. Sí, el verdadero desayuno saludable no te acelera, te centra. Alimenta al cerebro con estabilidad, no con sobresaltos. Y después de los 60, eso lo es todo, estabilidad química, emocional y cognitiva. Doctor Inoara, después de escuchar todo lo que acaba de explicar sobre el desayuno, pienso en algo que mucha gente menciona constantemente. Ese momento alrededor de las 10:30 o las 11 en el que de pronto sienten que se apagan. No están cansados físicamente, pero algo cambia. Se sienten lentos, pesados, desenfocados. ¿Qué es realmente esa sensación? Esa, ion, es la voz del cerebro pidiendo ayuda. Es lo que llamamos la niebla de media mañana, y aunque muchos la consideran una molestia común o un signo de la edad, en realidad es una advertencia metabólica. Lo que ocurre es que después de un desayuno con alto contenido de azúcar o carbohidratos rápidos, el cuerpo sufre una caída en los niveles de glucosa. El cerebro, que depende casi exclusivamente de ese combustible, entra en modo de ahorro de energía. Y cuando eso sucede, todo se desacelera, los pensamientos, las palabras, incluso el estado de ánimo. Entonces, ¿esa fatiga no es un reflejo de la edad, sino de la química interna? Exactamente. El cerebro no envejece en horas, envejece en hábitos. Y la niebla mental de media mañana es la consecuencia de una desconexión entre lo que el cuerpo necesita y lo que le damos. Cuando el azúcar baja bruscamente, el sistema nervioso activa el cortisol, la hormona del estrés, para compensar. Pero esa compensación tiene un precio: irritabilidad, ansiedad leve, confusión y, a veces, esa sensación de querer dormir aunque no hayas hecho nada. Y muchas personas lo interpretan mal. Piensan: debo estar flojo, ya no tengo la energía de antes. Sí. Y esa es una de las trampas más crueles del envejecimiento moderno: culpar al cuerpo por lo que es culpa del entorno. No es flojera, es desbalance. No es lentitud mental, es una caída de glucosa. Cuando un adulto mayor aprende a escuchar ese susurro,
esa niebla que llega antes del mediodía, puede ajustar su rutina y literalmente cambiar su claridad mental en cuestión de días. Entonces, ¿cómo puede una persona saber si su niebla matutina es un problema metabólico o algo más serio? Buena pregunta. Hay tres señales claras. Primero, si la fatiga llega sin razón aparente, sin actividad física que la justifique. Segundo, si viene acompañada de antojos dulces o necesidad urgente de café. Y tercero, si ocurre casi siempre a la misma hora del día. Cuando esas tres condiciones coinciden, no es envejecimiento, es una señal de que el cerebro está recibiendo combustible inestable. Y supongo que la solución no es simplemente tomar más café o comer un dulce. No. Eso solo prolonga el ciclo. Lo que el cuerpo necesita no es más azúcar, sino estabilidad. Un pequeño puñado de nueces, unas semillas, un vaso de agua o una caminata corta bastan para equilibrar la circulación. Y más importante aún, la prevención, desayunar con alimentos que liberen energía lentamente, no con picos rápidos. Entonces, el mensaje sería escuchar, no corregir con prisa. Exactamente. El cuerpo habla antes de gritar. La niebla de media mañana no es un fallo, es un aviso amable. Y si lo atendemos a tiempo, evitamos no solo la confusión de ese momento, sino la acumulación de estrés oxidativo que, con los años, contribuye al deterioro cognitivo. Y eso cambia todo, porque nos enseña que cada mañana el cerebro nos da información sobre sí mismo, solo tenemos que aprender su idioma. Así es, John. Escuchar esa niebla, entenderla y actuar desde la calma es una de las formas más sencillas de proteger la mente. Después de los 60, el silencio corporal es el peor signo, el cuerpo que habla todavía tiene esperanza. Doctor Inoara, ya entendemos lo que sucede durante la mañana, el despertar, el movimiento, la alimentación y esa niebla que a veces llega antes del mediodía. Pero me gustaría hablar del siguiente tramo del día, la primera parte de la tarde. Muchos de nuestros oyentes dicen que es su momento más difícil. No importa si descansaron bien o si el día va tranquilo, llega esa pesadez. No es sueño, no es hambre, es como si la energía se apagara. ¿Qué está pasando realmente ahí? Lo que ocurre, John, es una transición energética. Después del almuerzo, el cuerpo cambia su enfoque, pasa de la acción a la digestión. Y en los adultos mayores, ese cambio se vuelve más pronunciado porque la circulación y el metabolismo son más lentos. Pero lo más importante es esto, la forma en que tu cuerpo responde a esa transición revela el estado real de tu cerebro. ¿En qué sentido? Si el cerebro recibió el combustible adecuado durante la mañana, movimiento, oxígeno, nutrientes estables, la tarde llega con claridad y ritmo. Pero si no lo hizo, el sistema nervioso entra en modo de conservación. El flujo sanguíneo al cerebro disminuye, la presión baja levemente y la mente se desacelera. No es fatiga, es el cuerpo entrando en modo de defensa para proteger lo que queda de energía. Eso explicaría por qué tanta gente describe ese momento como una neblina emocional, no solo física. Exactamente. El cerebro, al recibir menos oxígeno, reduce funciones no esenciales, la creatividad, la atención, la motivación. Es su manera de decir aguanta hasta la noche. Pero cuando ese patrón se repite día tras día, el cuerpo lo adopta como norma. Sin darte cuenta, enseñas a tu cerebro a apagarse cada tarde. Y eso se convierte en una rutina, no en un síntoma. Así es. Lo vemos constantemente. Las personas creen que es normal sentirse lentas o distraídas a las 3 de la tarde. Pero en realidad, ese es el momento en que el cuerpo nos está dando una oportunidad de diagnóstico. Si cada tarde sientes que el mundo se vuelve pesado, no es solo cansancio, es un signo de que tu cerebro ha estado trabajando con combustible inadecuado o flujo insuficiente. Entonces, ¿qué se puede hacer para romper ese patrón? Lo primero es moverse. No se trata de hacer ejercicio formal, sino de mantener el cuerpo en circulación. En Japón, las personas mayores tienen un hábito llamado Iru no Ugoki, que significa movimiento del mediodía. Son 10 minutos de actividad ligera después de comer, caminar despacio, regar las plantas, doblar la ropa, barrer el porche. Esa pausa activa evita que la sangre se estanque y que el cerebro caiga en somnolencia. No descansar, sino moverse con intención. Exactamente. El movimiento, incluso el más leve, reactiva el sistema nervioso y eleva el estado de alerta. Y además, ayuda a estabilizar el azúcar en sangre, evitando ese bajón que roba claridad. Eso suena tan simple, y sin embargo tan transformador. Lo es. La longevidad no se construye con grandes esfuerzos, sino con pequeñas continuidades. 10 minutos de movimiento consciente después del almuerzo pueden proteger décadas de lucidez. Y eso cambia por completo la manera en que entendemos la tarde.
En lugar de verla como un declive, es una oportunidad para reiniciar el cerebro. Exactamente, John. El cerebro envejecido no necesita más estímulo, necesita ritmo. Y la tarde, cuando se vive con presencia y movimiento, puede convertirse en el momento más poderoso del día. Doctor Inohara, en la práctica, la mayoría de las personas mayores no hacen eso. Comen, se sienten pesadas y se sientan por horas frente al televisor o junto a una ventana. ¿Qué efecto tiene esa inactividad prolongada en el cerebro? Tiene un efecto más profundo de lo que la gente imagina, John. La inactividad prolongada durante la tarde es uno de los principales aceleradores del deterioro cognitivo. Y no lo digo solo por la falta de movimiento físico, sino porque afecta directamente la circulación cerebral. Cuando pasas más de 2 o 3 horas sentado sin interrupciones, la sangre que lleva oxígeno y nutrientes al cerebro se estanca parcialmente. El resultado es un cerebro que respira menos, piensa más lento y recuerda con dificultad. Eso suena grave, pero la mayoría lo ve como algo inofensivo. Así es. Muchos piensan, solo estoy descansando. Pero el cerebro no interpreta la inactividad como descanso, sino como desconexión. En los adultos mayores, esa desconexión constante puede reducir la flexibilidad cognitiva, es decir, la capacidad de adaptarse a nuevas ideas o resolver problemas cotidianos. En Japón tenemos un dicho, el cuerpo que se queda quieto, enseña al cerebro a dormirse. Y eso se convierte en un círculo vicioso. Exactamente. A medida que las tardes se vuelven más sedentarias, el cerebro se acostumbra a operar en un nivel bajo de energía. La motivación disminuye, la claridad mental se reduce y, con el tiempo, las tareas que antes eran simples, recordar una cita, preparar una comida, salir a caminar, se sienten abrumadoras. No porque el cuerpo no pueda, sino porque el cerebro ha perdido el impulso. Y me imagino que eso también afecta el estado emocional. Sí. La falta de movimiento en la tarde reduce la liberación de endorfinas y serotonina, las moléculas que sostienen el ánimo. Por eso tantas personas mayores sienten tristeza o irritabilidad en las horas posteriores al almuerzo. No es depresión en sí misma, muchas veces es una respuesta neuroquímica al sedentarismo. Entonces, no es solo cuestión de ejercitar el cuerpo, sino de mantener viva la conexión mente-cuerpo. Exactamente. En nuestras clínicas en Tokio hicimos un estudio con más de 500 adultos mayores. Aquellos que permanecían sentados más de 5 horas seguidas durante la tarde experimentaban una disminución del 30% en la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento mental. Pero los que interrumpían su sedentarismo cada hora, aunque fuera para caminar por la casa o regar las plantas, mantenían su rendimiento cognitivo estable. Es increíble que algo tan simple pueda marcar tanta diferencia. Sí, y ahí está la belleza de esto. La salud cerebral no depende de grandes sacrificios, sino de pequeños ritmos. El cerebro necesita señales constantes de que seguimos presentes, que aún participamos en la vida. Cada movimiento, cada gesto cotidiano, le dice, todavía estoy aquí, todavía me necesitas. Entonces, podríamos decir que la tarde no debería ser un punto muerto, sino un puente hacia la vitalidad. Así es. El envejecimiento no se acelera por los años, sino por los patrones. Si cada tarde eliges moverte un poco, respirar más profundo y mirar la luz del día, estás enseñándole a tu cerebro que aún estás vivo en plenitud, no en espera. Doctor, mencionó algo que me quedó resonando. El cuerpo que se queda quieto enseña al cerebro a dormirse. Pero en Japón, esa idea parece tener un matiz completamente distinto. Porque ustedes no hablan de la tarde como un momento de inactividad, sino como un espacio de equilibrio. ¿Cómo funciona eso? En nuestra cultura, John, la tarde es un puente entre la acción y el descanso. No se trata de forzar el cuerpo a hacer más, sino de ayudarlo a cerrar el día con ritmo. En japonés usamos la palabra iruyasumi, que significa pausa consciente. No es dormir ni desconectarse, es reducir la velocidad sin perder la presencia. Cuando las personas mayores practican esto, su sistema nervioso comienza a calmarse naturalmente, sin necesidad de medicación ni técnicas complicadas. ¿Y qué hacen durante esa pausa consciente? Pequeños gestos. Caminar un poco bajo la luz del sol, abrir una ventana, cuidar las plantas, preparar una taza de té. Son movimientos suaves que mantienen la circulación, pero también reconectan con la luz natural, que es el reloj biológico más poderoso que tenemos. El cerebro usa la luz de la tarde para reajustar su ritmo circadiano. Si te encierras con luz artificial o te sientas frente a una pantalla, le quitas esa señal y el cuerpo se confunde, no sabe si el día termina o sigue. Entonces la luz de la tarde actúa como una medicina silenciosa. Exactamente. La luz cálida, la del sol bajo, le dice al cerebro, el día se está apagando, puedes empezar a soltar.
En los pueblos longevos de Japón, verás a los ancianos salir a observar el atardecer cada día, incluso si solo se quedan de pie unos minutos. No lo hacen por costumbre, sino porque saben que ese momento entrena al cuerpo para descansar más profundamente en la noche. Es curioso, porque en Occidente, a esa hora la mayoría está frente a una pantalla, viendo noticias o revisando el teléfono. Sí, y eso crea el efecto opuesto. El cerebro recibe luz azul brillante, la misma que emite el sol del mediodía, y en lugar de prepararse para dormir, activa la alerta. Por eso tanta gente dice no tengo sueño o mi mente no se apaga, aunque estén exhaustos. Su cerebro sigue creyendo que es de día. Entonces, podríamos decir que la salud nocturna comienza en la tarde. Sin duda, la tarde es el preludio del sueño. Y si la llenamos de ruido, tensión o luces fuertes, el cerebro nunca llega a esa fase de relajación natural. Pero si cultivamos un pequeño ritual vespertino, una caminata lenta, música suave, té, o simplemente mirar cómo cambia el color del cielo, el sistema nervioso entra en sincronía con la naturaleza. Y cuando el cuerpo se alinea con la luz, el descanso deja de ser un esfuerzo. Es tan simple y a la vez tan olvidado. Sí, John. Envejecer bien no es tener más energía, es usar mejor la que tenemos. Y eso empieza en la tarde, cuando elegimos entre continuar corriendo o comenzar a rendirnos al ritmo de la vida. Doctor Inohara, conforme avanza el día y llega la tarde, muchas personas mayores nos escriben contándonos algo muy particular. Dicen que cuando el sol empieza a bajar, sienten una especie de ansiedad o tristeza sin razón aparente. Algunos incluso describen que su mente se desordena o que se apagan por dentro. ¿Qué está pasando en ese momento del día? Eso, John, es más común de lo que la gente imagina. En medicina lo llamamos síndrome vespertino, y en Japón lo conocemos como Yu-Tsuro, que significa el espacio entre la luz y la sombra. No es una enfermedad, es una reacción natural del cerebro cuando el día termina, pero sin una transición emocional adecuada. Durante el atardecer, los niveles de cortisol bajan y la melatonina comienza a subir. Si el entorno no acompaña ese cambio, si la mente no tiene un ritual para cerrar el día, aparece la confusión, la tristeza o la inquietud. Así que no es debilidad, es una falta de dirección biológica. Exactamente. El cerebro envejecido necesita señales claras. La luz, el movimiento, la comida y también la emoción deben decirle, ya terminamos, ahora puedes descansar. Pero en nuestra vida moderna no hacemos eso. Saltamos de la actividad directa al entretenimiento, televisión, teléfonos, pantallas brillantes. En lugar de ayudar al cerebro a soltar, lo sobrecargamos con estímulos. Y el cerebro interpreta esa sobreestimulación como una amenaza, ¿verdad? Sí. No puede distinguir entre una preocupación real y una imagen intensa en la pantalla. El resultado es un sistema nervioso que no logra calmarse. Lo llamamos fatiga cognitiva vespertina. El cuerpo quiere dormir, pero la mente sigue buscando sentido. Y ahí es donde muchas personas sienten soledad o tristeza. No porque estén solas, sino porque el cerebro no encuentra un cierre. Entonces, ¿cómo se puede restablecer esa transición natural? A través de rituales vespertinos, simples pero constantes. Encender una luz cálida, preparar una infusión, escuchar música tranquila, escribir unas líneas en un cuaderno o simplemente mirar el atardecer. En Japón, muchos ancianos todavía practican algo llamado komorebi, el arte de observar la luz filtrarse entre las hojas. No es solo contemplación, es una manera de enseñarle al cerebro a bajar el ritmo. Es hermoso. En lugar de apagar la mente, la entrenas para rendirse con gracia. Exactamente. No se trata de huir de las emociones, sino de acompañarlas con suavidad. Si al caer la noche sientes tristeza, no la rechaces, obsérvala. Dile al cuerpo te escucho. Esa aceptación crea calma, no porque elimine la emoción, sino porque la integra. Y supongo que eso también tiene un efecto físico. Sí. Cuando la mente se tranquiliza, el sistema nervioso parasimpático toma el control, baja la presión arterial, se regula la respiración y el cuerpo libera serotonina y melatonina. Esa es la fórmula natural del sueño profundo. Así que la clave no está en dormir más, sino en cerrar el día con presencia. Exacto, John. El cerebro no necesita silencio absoluto, necesita un final claro. Si le das ese cierre emocional, responderá con descanso. Y cada noche que termina en calma es una promesa de un amanecer más lúcido. Doctor Inohara, anteriormente hablamos de la transición hacia la noche, de cómo las emociones necesitan dirección para poder descansar. Pero ahora quiero entrar en el corazón de ese proceso, el sueño mismo. Porque mucha gente cree que dormir es simplemente desconectarse,
Pero usted siempre dice que dormir es un acto activo, casi una cirugía interna. ¿Qué ocurre realmente en el cerebro mientras dormimos? Dormir, John, es el momento más productivo del cerebro. Mientras el cuerpo parece inmóvil, dentro de la cabeza ocurre una obra maestra de reparación. Durante el sueño profundo, las neuronas se encogen ligeramente, creando espacio entre ellas para que circule un líquido llamado líquido cefalorraquídeo. Ese líquido limpia desechos metabólicos, entre ellos la proteína beta-amiloide, que es la misma que se acumula en los cerebros con Alzheimer. En otras palabras, el sueño profundo es el servicio de limpieza del cerebro. Entonces, cuando una persona no duerme profundamente, ¿esa limpieza no se completa? Exactamente. Si el sueño se interrumpe constantemente o se queda en una fase superficial, las toxinas no se eliminan. El cerebro se levanta cansado porque literalmente no terminó su trabajo. Con el tiempo, ese proceso incompleto se acumula y puede manifestarse como pérdida de memoria, lentitud mental o niebla emocional. Eso explica por qué tanta gente mayor dice, dormí 8 horas, pero me siento agotado. Sí, dormir muchas horas no garantiza descanso. Lo que importa es la profundidad del sueño. En Japón, solemos decir que la noche no debe medirse por la duración, sino por la pureza. Una sola hora de sueño profundo vale más que 3 de sueño liviano. ¿Y qué interrumpe más ese proceso? Principalmente 3 cosas: la luz artificial, el consumo de alimentos o alcohol antes de dormir y las interrupciones por nicturia, es decir, levantarse varias veces para orinar. Cada vez que el cerebro se despierta, aunque sea brevemente, pierde la continuidad del ciclo. Y sin continuidad, la limpieza cerebral se interrumpe. Y supongo que eso no solo afecta la memoria, sino también el estado emocional. Exactamente. Durante la segunda mitad de la noche, en la fase REM, el cerebro procesa emociones, convierte recuerdos en significado y libera cargas psicológicas. Si no llegas a esa fase, te levantas con emociones sin resolver, con ansiedad o irritabilidad sin razón aparente. Dormir mal no solo te deja cansado, te deja emocionalmente incompleto. Entonces, podríamos decir que el sueño es una forma de medicina preventiva. Sin duda, es la terapia más poderosa y más ignorada. Ningún suplemento o fármaco puede reemplazar el sueño profundo. Es gratuito, natural y diseñado por la evolución para reparar tanto el cuerpo como la mente. Y lo más impresionante es que este proceso no se pierde con la edad. Exacto. El cerebro envejecido puede dormir profundamente, pero necesita ayuda, menos estímulos, menos luz, horarios regulares y una mente que sepa cerrar el día. Cuando creas esas condiciones, el cuerpo recuerda cómo sanar. Entonces, dormir bien no es un lujo, es un deber con el cerebro. Así es, John. Cada noche de sueño profundo es una inversión en claridad, memoria y equilibrio. Dormir es la forma más silenciosa de cuidar lo que más nos define. Nuestra mente despierta al amanecer. Doctor Inoara, la idea de que el cerebro necesita confiar para poder dormir me parece fascinante. Porque la mayoría de las personas piensan que el sueño simplemente ocurre, como si fuera automático. Pero usted siempre insiste en que hay que preparar la noche, casi como si fuera una ceremonia. ¿Por qué es tan importante esa preparación? Porque el cerebro envejecido ya no cae fácilmente en el sueño profundo. Necesita señales, necesita permiso. Piensa en ello como un avión que debe aterrizar. Si la pista está iluminada, tranquila y libre de obstáculos, desciende suavemente. Pero si encuentra ruido, luces fuertes o turbulencia emocional, da vueltas sin poder tocar tierra. Eso es lo que ocurre cuando nos vamos a dormir con estrés, pantallas, comida pesada o pensamientos activos. El cuerpo se acuesta, pero la mente sigue volando. Entonces, preparar la noche es despejar la pista. Exactamente. Y hay 4 factores que determinan ese aterrizaje: luz, temperatura, sonido y ritmo. La luz es el más importante. La melatonina, la hormona que inicia el sueño, solo se libera en la oscuridad. Pero la mayoría de las casas modernas están llenas de luz azul, televisores, teléfonos, bombillas frías. Esa luz engaña al cerebro y retrasa la producción de melatonina. Por eso, en Japón, las familias mayores cambian toda la iluminación después del atardecer por lámparas cálidas y suaves, lo que llamamos Yoi no Ikari, la luz del descanso. ¿Y qué hay de la temperatura? El cuerpo necesita enfriarse ligeramente para iniciar el sueño profundo. A medida que el sol se pone, la temperatura corporal baja de forma natural, y si el entorno no acompaña ese descenso, el cerebro no entra en fase de ondas lentas. Por eso, recomendamos mantener el dormitorio fresco, alrededor de 18 grados, usar ropa ligera y ventilar el espacio.
Dormir en una habitación calurosa es como intentar meditar en un cuarto lleno de ruido. El cuerpo no puede soltar. Hablemos del sonido. ¿El silencio total es lo mejor? No necesariamente. Lo que el cerebro busca no es silencio, sino previsibilidad. Los ruidos repentinos interrumpen el sueño, pero los sonidos constantes, un ventilador, el viento, el murmullo del agua, ayudan a mantener la estabilidad neuronal. En Japón, muchos ancianos duermen con el sonido del bambú o del agua cayendo lentamente. No es decoración, es fisiología. El cerebro reconoce ese ritmo como natural y baja la guardia. Y eso nos deja con el ritmo. Sí, el más olvidado. Irse a dormir a la misma hora, realizar los mismos gestos, lavarse la cara, preparar una infusión, leer unas líneas, apagar la luz gradualmente, enseña al cuerpo que la noche ha llegado. Es una forma de comunicación interna. En lugar de forzar el sueño, lo invitas. Eso cambia por completo la perspectiva. No dormimos por cansancio, dormimos por confianza. Exactamente, John. Y cuando el cerebro confía en la noche, el descanso llega sin esfuerzo. Porque el sueño no es un premio al agotamiento, es una conversación entre tu cuerpo y la oscuridad. Si la tratas con respeto, ella te devuelve claridad. Doctor Inohara, después de todo lo que hemos hablado, el cuerpo, la tarde, la noche, el sueño profundo, creo que hay algo que completa el círculo, el amanecer. Porque así como preparamos el descanso, también debemos preparar el despertar. ¿Cómo comienza su día un hombre que ha pasado más de un siglo observando el ritmo de la vida? Con gratitud y lentitud, John. Antes incluso de abrir los ojos, escucho. No el reloj ni el teléfono, sino los sonidos del mundo, el aire, los pasos de la mañana, los pájaros. Ese momento es sagrado. El cerebro todavía está entre el sueño y la vigilia, y ahí ocurre algo poderoso, el sistema nervioso reinicia. Si te levantas de golpe, lo rompes. Pero si lo acompañas, si dejas que el cuerpo recuerde que sigue vivo, todo el día se reordena. Entonces, el despertar también es una medicina. Exactamente. En Japón decimos Asai no Iki, la respiración del amanecer. Significa comenzar el día respirando profundo antes de cualquier palabra o acción. Es una forma de decirle al cerebro, estamos listos, pero sin prisa. Esa calma matutina prepara el sistema cardiovascular, estabiliza la presión y aclara la mente. Los adultos mayores que adoptan esta práctica reducen la confusión matutina y recuperan claridad incluso después de años de niebla mental. Y me parece hermoso que, después de tanta ciencia, volvamos siempre a la sencillez. Porque la ciencia moderna está confirmando lo que las culturas antiguas ya sabían, la salud no depende de esfuerzo, sino de ritmo. La luz, el movimiento, la alimentación, el descanso, todos son ciclos. Cuando los rompemos, el cuerpo se confunde. Cuando los respetamos, el cuerpo sana. Envejecer bien no es luchar contra el tiempo, es aprender a moverse con él. Y eso cambia completamente la idea del envejecimiento. Sí, la longevidad no es vivir más años, es vivirlos despierto. Significa levantarte cada mañana con intención, aunque sea solo para preparar una taza de té o mirar cómo la luz toca la pared. Son gestos pequeños, pero cada uno reafirma que sigues participando en tu vida. Y mientras haya participación, hay vitalidad. Esa palabra, participar, resume todo lo que hemos hablado. Así es, John. Participar de la mañana, del cuerpo, de la mente, de la comunidad. No esperar que la vida te cargue, sino caminar con ella, incluso si el paso es más lento. Los años no te quitan poder, te invitan a usarlo de otra forma, con conciencia. Y supongo que eso es lo que tantos de nuestros oyentes buscan. No solo energía o memoria, sino sentido. Sí. Lo que todos buscamos, especialmente después de los 60, es volver a sentirnos parte del ritmo del mundo. Cuando lo recuperas, incluso la vejez se convierte en una forma de plenitud. Porque no se trata de conservar la juventud, sino de conservar la curiosidad, la calma y la gratitud por cada día que comienza. Así que, al final, el mensaje de hoy no es sobre dormir mejor o moverse más. Es sobre regresar. Exactamente. Regresar al cuerpo, a la respiración, a la luz, al silencio. Regresar a ti. Y cuando logras eso, cada día, sin importar la edad, se convierte en una oportunidad para florecer de nuevo. Gracias, Dr. Inohara, por guiarnos una vez más con tanta sabiduría. Gracias a ti, John. Y gracias a quienes nos escuchan. Que cada amanecer los encuentre despiertos, no solo con los ojos, sino con el alma.